Gracias por la bendición de tu palabra abierta todavía. La libertad que tenemos de reunión hasta hoy. Gracias. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender estos conceptos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen lugar, por favor. Y busquemos en Corintios, primera de Corintios 5. No, es segunda de Corintios 5, perdón. Del 1 al 8, por favor. Amén. Digamos la palabra de Dios leyéndola. Dice ahí, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda de su Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Bueno, hermanos queridos, pues vamos a hablar en esta tarde acerca de las vestiduras celestiales o el vestido de resurrección. Esto lo vamos a ligar, porque así está encuadrado también, con la vida de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista. ¿Cómo fue posible si no hubiera habido un engaño muy sutil, muy bien tejido, muy bien elaborado, muy bien escondido? El disfraz muy bien hecho, la máscara casi a la perfección. Y logró quitarle a Juan el Bautista el vestido de resurrección, porque eso significa el vestido mencionado aquí, significa la resurrección y la vida eterna en la presencia del Señor. Juan el Bautista, un ser privilegiado, muy privilegiado, por don, por regalo. Todos nosotros hemos empezado una relación con Dios por don, por regalo. Toda la cristiandad tiene esto en el sentido de que si han aceptado a Cristo como su Salvador, si han aceptado a Cristo como su Salvador, no importa que sean bautistas, metodistas, nazarenos, lo que se estima como cristianismo fundamental. Muchos hermanos nuestros en Cristo, aunque no nos ven bien por ser pentecosteses, ellos no nos ven bien a nosotros. Pero nosotros ya con el conocimiento que tenemos sabemos que están salvados por Cristo. Ahora, que la salvación se puede perder, dijo el Señor, mis ovejas están en mis manos y nadie las quita de mis manos. Pero hay un tipo de ovejas que son del rebaño pequeño.
o dicho de otra manera, son los predestinados. ¿Se quiere decir con esto que por ser predestinados son preferidos por Dios en el sentido total de la palabra? No, porque Dios no hace algo sino media la voluntad de la persona. Dios es muy respetuoso con la salvación de la alma y pues con nosotros mismos nos respeta en el sentido de que llevamos su imagen y semejanza. Entonces Él respeta mucho eso y por amor a este mundo de vivientes, que llevamos esa imagen y esa semejanza y ese nombre, entonces Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, no las cosas mundanas, no el sistema mundano. Pero aquí la palabra mundo quiere decir raza humana en general. Entonces Él espera y respeta hasta que la persona o personas o gentes o naciones hacen sus decisiones. El Señor conoce la profundidad de cada decisión. Y de ahí en adelante, al recibir la salvación, pues ya depende de nosotros que seamos vestidos y sobrevestidos, como lo ilustra aquí, ¿verdad? Pone aquí dos formas, un edificio y una vestidura o vestiduras. Y habla de la muerte y habla de la resurrección y vida eterna, porque el contexto nos dice, pues yo quisiera partir del cuerpo, dice el verso 8, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor, porque cuando el cristiano muere, inmediatamente va a la presencia de Dios. Ahora, el cuerpo de su cuerpo, que por ahora es espiritual porque no se ve, el cuerpo del cuerpo, es el que se queda a velar por el cuerpo hasta que venga la resurrección. Pero el alma central, alma pura y llana, esa se va con el Señor en el caso de un cristiano. En el caso del no cristiano ya saben a dónde se va. Inmediatamente, claro. Aunque el cuerpo del cuerpo de cada persona, aunque no sea cristiana, se queda a esperar la resurrección. Ahora, no solamente los cristianos vamos a resucitar, obviamente, pero por la resurrección de Cristo y para que nadie se esconda en la muerte, todos van a resucitar. Toda la raza nacidos, los que están naciendo y los que nacerán. Todo mundo va a resucitar. Para que tenga el cara a cara con Dios en el sentido espiritual de la palabra, porque no todos van a ver su rostro real o verdadero. Él puede presentarse en una forma angelical, con un tipo de apariencia. Pero vuelvo a repetir, el Señor respeta mucho la decisión de nosotros. Por ejemplo, en Génesis 15, para ilustrarles, en Génesis 15, dejando un poquito aquí la parte que leímos ya, entonces nuestra decisión es muy importante, hermanos, desde el comienzo hasta el final. Y necesitamos hacer decisiones cada vez que es necesario. ¿Qué les dije? Génesis, ¿qué? 15.
allí en ese capítulo es donde el Señor está hablando con Abraham. El Señor habla con Abraham. A ver. Les dije 15, ¿verdad? Bien. No, está en el verso 13. 15, 13. Entonces el Señor, ¿verdad? El Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo. Hasta aquí. Miren qué razón para que Dios no les diera inmediatamente la tierra, o no le diera a Abraham la tierra. Miren qué razón tan importante. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que a partir de aquí Dios les entregara la tierra prometida? 400. En otra parte dice que 430 años. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que da aquí el Señor? La maldad de los amorreos. Dice, todavía no se llena su vaso. Todavía no se llena su vaso. Yo tengo este vaso lleno. ¿Cuánto tiempo pasó? Vean qué respeto tiene el Señor. ¿Nos damos cuenta? Entonces, si no aprovechamos el tiempo de nuestra vida, que es muy corto, es el más corto de todas las generaciones, hermanos. Esta generación es de poca vida, poco tiempo. Por eso Dios también ha derramado o ha abierto el conocimiento. Porque no tenemos tiempo de más. No tenemos tiempo de más. Ahora, después de aceptar a Cristo como Salvador, ¿me quieres poner el esquema, por favor? Se puede decir que en estas áreas de aquí, de que les voy a señalar, en la estatura completa, o sea, en el Evangelio completo. Este es el Evangelio completo. Este es el Evangelio completo. ¿Cuál es el Evangelio completo? De aquí hasta acá. Esta es la torre de la voluntad de Dios. Este es el monte de Sión. Señor, ¿quién subirá al monte de tu santidad? ¿Ya lo ven completo? Este es el edificio espiritual, desde el cimiento aquí abajo hasta la corona en el edificio. Y Dios, por su gracia, como un regalo, ha regalado salvación por gracia de Dios. Ha regalado bautizo de Espíritu Santo. Y ha regalado el bautizo en agua. Pero todo eso son regalos. Dentro de este espacio están los ministerios.
¿sí? No somos ministros porque Dios nos encontró aquí, mucho menos aquí. Nos encontró fuera de y nos introdujo en su amor. Para poner una comparación y sin rebajar a nadie, ¿verdad? Sin hacer menos a alguien, como para que pensemos, pues somos mejores que ellos. No, no somos mejores. Queremos ser diferentes. ¿Sí? Entonces, aquí van a estar bautistas, metodistas, presbiterianos, nazarenos, tal vez luteranos, tal vez. Porque los luteranos pues, no tienen una línea de separación. Son algo así como católicos, pero con la convicción de que son justificados por fe en Cristo Jesús. Uh-huh. Aquí no entran los testigos de Jehová, ni tampoco entran los mormones, ni los espiritistas, ni menos los chamanes, ¿verdad? Aunque mencionen a Dios. Pero sí, la parte básica del cristianismo repartida en estos grupos. Entre ellos está Amistad Cristiana, Casa del Alfarero, etcétera. 1001 lugares, ¿no? Pero sí, comprendemos, ¿sí? Se quedan cortos hasta aquí porque aquí en donde está la pila bautismal, por decirlo así, ya no bautizan correctamente. Bautizan solamente mencionando la fórmula, que no se niega, al contrario, se confirma bajo el nombre de Jesús. ¿Cómo debe de ser el bautizo? Con el nombre de Jesús. Y ellos no lo usan, sino dicen nada más los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no mencionan el nombre. Entonces, como debe de ser el bautizo es, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús Cristo, o Jesucristo. Y yo digo así, y confirmo tu fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero eso es un agregado para concientizar que no estamos negando la Trinidad, sino la estamos confirmando bajo el nombre de Jesús. Muy bien. Ahora bien, de aquí a acá se reciben las vestiduras sencillas de salvación. Es un tipo de vestidura que ahorita vamos a ver. Los que al morir estén aquí van a recibir vestiduras dobles. Y los que estén acá van a recibir la vestidura de lino fino, limpio y brillante. Y a través de eso, de las vestiduras, el Señor nos ilustra la resurrección y la posición en la vida eterna. ¿Está claro? Ahora, hablando de Juan el Bautista, él tuvo por don todo para llegar hasta acá. Y aunque va a estar en las bodas, va a estar como invitado. Como invitado. Él mismo dijo, yo soy el amigo del esposo. Y Cristo lo alabó por el don que tenía. Recuerden que antes de que Juan naciera, experimentó el Espíritu Santo, Juan. Porque cuando estaba en el vientre, saltó en el vientre antes de nacer. Por el saludo de María, que llegó con su parienta Elizabeth y que saludó. Y también mencionó la
la magnífica, conocida así. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su criada, y desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones. María estaba hablando, y cuando ella hablaba, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Juan estaba adentro, pero aún con eso, hermanos, ¿dónde está el símbolo del Espíritu Santo? Aquí. ¿Por qué? Por el fuego. De hecho, había sangre aquí por los sacrificios, era el altar de sacrificios, y ahí mismo había fuego. Entonces, de aquí los sacerdotes tomaban los elementos como la sangre y tomaban el fuego de aquí, y luego ya lo distribuían en su ministerio por todo el tabernáculo. No hacía aquí, ¿verdad? Aquí no ponían fuego, porque aquí estaba la presencia de Dios y Él es fuego consumidor. ¿Sí me doy a entender? Alabado sea su nombre. Entonces Juan el Bautista sí tuvo privilegios, pero por don, no por estatura. Vamos a ver algunas cosas de esas. Por ejemplo, quítame todo eso por favor ya, y ponme una estatura, píntame una estatura, y yo te voy a decir los cuatro conceptos que vamos a poner ahí en esa estatura, ¿sí? Por favor. Entonces, en la parte de abajo de la estatura vas a poner el ministerio de Juan. El ministerio de Juan, aquí abajo, ahí. En aquella parte vas a poner la experiencia personal de Juan con Jesús. La experiencia personal de Juan con Jesús. En esta otra parte vas a poner la rebelión de Juan. La rebelión de Juan. Y en la parte de más arriba vas a poner la relación al principio y al final. La relación al principio y al final. La relación al principio y al final. Y bajo este esquema vamos a tener algunos comentarios pues muy generales para ver que a pesar de los dones y capacidades que tenemos, si no queremos ir más arriba, pues ahí nos quedamos medio desnudos, no bien vestidos como para estar en una boda. Y si somos engañados por el enemigo, como ya hemos estado viendo, porque es muy fino para engañar, muy fino, muy preciso, es un especialista. Si no tenemos cuidado, vamos siempre a creer lo que no somos. Y vamos a pensar que tenemos lo que no tenemos. Y qué sorpresa, porque ya no va a haber tiempo. No va a haber regreso. Y qué decepción tan grande. Que el Señor nos dijera, mira, en este nivel, porque así nos puede decir, en este nivel que tú pretendes tener conmigo, en este nivel que tú pretendes tener conmigo, no te conozco. No quiere decir con eso
que esa persona necesariamente se va a ir al infierno. Pero ya este es otro nivel. Y si alguien dice, Señor, Señor, ¿qué quiere decir Señor, Señor? Amo, dueño y esposo. Amo, dueño y esposo. Entonces el Señor les va a contestar, no te conozco. Pero se refiere a este nivel, no a este nivel, sino a este nivel. ¿Sí me doy a entender? Y ya mucho más en este otro. Entonces, viendo esta estatura en el ministerio de Juan, ¿qué encontramos así rápidamente? Un profeta por don. ¿Y qué clase de profeta? Popular, a diferencia de los anteriores, que terminaban apedreándolos, matándolos, golpeándolos y rechazándolos. A diferencia de esto, Juan tuvo muchísima popularidad, muchísima aceptación. Profeta popular. Y se encargó de preparar el camino para que Jesús fuera presentado. Además, bautizaba como señal de arrepentimiento. Él no invocaba todavía el nombre de Jesús, porque no estaba revelado en ese nivel clarísimo, no estaba revelado el detalle, pues, de que debía de ser en el nombre de Jesús. Luego también dio testimonio de la luz. Juan dio testimonio de la luz para todos los que lo oyeran. Lo oían los soldados, lo oían los fariseos de buena gana, ¿eh? De buena gana los fariseos lo oían. Lo que a Jesús no, ¿verdad? Entonces era muy popular. Y dio testimonio para él mismo de la luz, porque él dijo, a él le conviene crecer, más a mí menguar. ¿Tuvo luz o no tuvo luz? Vean. Ahora, en la experiencia personal de él con Jesús, pues quiso que no, bautizó a Jesús resistiendo en el interior. Dice que lo resistía mucho. Lo resistió mucho. A pesar de eso tuvo que bautizarlo. ¿Y cuál fue la experiencia ahí? El Espíritu Santo se presentó como paloma. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Y ante esa declaración querría decir que Jesús era el Cristo. Jesús era el ungido. Jesús era el Mesías. Y Juan oyó esto. ¿Saben qué pasó? ¿Lo creyó o no lo creyó? ¿Lo aceptó o no lo aceptó? No lo aceptó. ¿Por qué sería? ¿Por envidia? ¿O por temor a perder su popularidad y hasta su ministerio? Juan debió de haber dejado de bautizar y de hacer su labor cuando él bautizó a Jesús.
Cuando él bautizó a Jesús, Juan debió de haber parado su ministerio, porque no vino a otra cosa más que a dar testimonio del que venía detrás de él. ¿No dijo él, viene tras mí el que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su zapato? Entonces lo que pasó con Juan es que se resistió a sabiendas de que cuando cumpliera su labor, él ya no tenía que hacer lo mismo, aunque pudo haberse agregado a Jesús, porque Jesús dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Quizá pudo haber sido uno de los 12, porque hasta aquí Jesús no había escogido todavía a sus discípulos. Quizá pudo haber sido uno de los 12. Pero Juan decidió, y ya vimos que Dios respeta la decisión de las personas, a grado sumo. Entonces Juan decidió tener un ministerio separado. En ese sentido, hacer su propia voluntad, disfrazada de espiritualidad. Les hago una pregunta. ¿Juan predicaba con valentía o no? ¿Cómo lo sabemos? Fue con Herodes, el malvado, y le dijo en la cara, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso le costó. Entonces, ¿era predicador valiente? Sí. Y a pesar de eso, no bastó. Y pudiendo haberlo obtenido todo, prefirió o no creyó perderlo, pero hacer de su ministerio lo que él quiso. ¿Pueden ustedes creer que se haya movido lejos de Jesús en el sentido espiritual y aunque vivían ahí mismo, ¿no? En esa área de Israel, pero ¿pueden ustedes creerlo? Bueno, les hago una pregunta. ¿Quién creen que trabajó con él a pesar de quién era? El diablo. ¿Y en qué forma? Orgullo de revelación. ¿En qué forma el orgullo de revelación? Eres un gran profeta, diferente a todos los demás profetas, porque a los demás terminaron odiándolos, rechazándolos y matándolos. Y mira las multitudes cómo te siguen. Eres grande. No te juntes con Jesús, no tienes necesidad. Ya con tu ministerio basta y sobra. Mejor organiza a tus discípulos. Haz tus discípulos. Y le ofrece entonces revelación y le ofrece redención. Y le ofrece satisfacción. Jesús, a pesar de todo eso, no habló mal de él. Él dijo, de los nacidos de mujeres no hay otro más grande que Juan. Pero lo estaba diciendo Jesús desde el punto de vista de el don del ministerio. El ministerio es un don. Es un don, no es estatura. El ministerio en sí no es estatura. Dice un predicador que va a haber muchos, y si lo creo, va a haber muchos pastores fuera de la gran cena.
fuera de la Nueva Jerusalén. Entonces, en su rebelión, que es el tercer punto de la estatura, la rebelión de Juan, pudo haber sido por su ministerio, por su servicio, por su celo, por su capricho, por su grandeza, por su posición, por la aceptación de la gente. Pero ¿saben qué? Estaba construyendo con madera, heno y hojarasca, que fue lo que vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Madera, heno y hojarasca. Como lo sabemos. Cuando estaban por matarlo para cortarle la cabeza, le manda a preguntar mediante sus discípulos que tenía a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya llegado a ese grado de confusión? Pero la razón es que, como no recibió doctrina, porque ¿cuántas enseñanzas se perdió? La doctrina corresponde a este lugar. Por su propia decisión, ¿cuántas enseñanzas se perdió? Ustedes mismos pueden aquí estar por años, pero si no ponen atención, pero la palabra les va a pasar como de noche. Y cuando llegue la prueba, van a decidir mal. Y cabe una pregunta, y entonces todo lo que se les enseñó y todo lo que se les compartió, este es el momento de ponerlo por obra y no lo hace. Por eso el Señor dice así muy tajante, yo no los conozco. Señor, es que en tu nombre, pues sí, pero eso que ustedes me dicen pertenece aquí a esta área. Sí hicieron, sí tuvieron, pero todo fue por don. Ya la estatura empieza aquí. Entonces aquí en esta área hay un tipo de vestimenta para resurrección. Eso representa la resurrección. Hay un tipo de vestimenta en esta área. Y hay otro tipo de vestido en esta área. Y hay otro tipo de vestido en esta área. Lo cual representa la resurrección. Amén. Ahora, la relación de Juan con Jesús al principio y al final. Al principio empezó muy bien, comenzó muy bien, hizo lo correcto. Pero a partir de su resistencia, de su rebelión, vino la rotura. Y ya no lo acompañó hasta el final del ministerio de Jesús. Él hubiera vivido más. Pero él marcó su destino. ¿Por qué causa? Por una decisión. Y Dios respeta las decisiones. Dios respeta las decisiones. Pero el enemigo le robó las vestiduras que pudo haber obtenido. Como un ejemplo de vestidura, vamos a Mateo 22:11. Mateo 22:11. Y ahí encontramos algo que debe de hacernos reflexionar más profundamente para poner atención.
Cuando viene la prueba, hermanos, cuando viene aquello que no me gusta, que me disgusta, aquello que me enoja, aquello que me hace sentir como polvo y ceniza. Abraham dijo, Señor, delante de ti soy polvo y ceniza. Pero a lo mejor nosotros nos acercamos a Dios pensando que somos grandes, somos lo máximo, y esa es la caída, porque entre más altos creamos ser, más duro es el golpe. En las pruebas que vienen y que sufres y que lloras y que tienes dolor, esa es la medida de tu orgullo espiritual. El dolor es la medida de tu orgullo espiritual. Repito, el dolor que tienes es la medida de tu orgullo espiritual. El enojo que tienes es la medida de tu orgullo espiritual. La no aceptación es la dimensión de tu altar al ídolo de tu yo. Puede ser un dolor, sí, el dolor no es igual, claro, pero se manifiesta. Un dolor con enojo, un dolor con murmuración, un dolor con crítica, un dolor con murmuración y decepción. Y no nos queremos dar cuenta que el Señor permitió una equivocación, qué sé yo, qué diré, el resbalón del otro que nos pasó a herir, qué sé yo, cualquier cosa. Y si no nos damos cuenta es que el enemigo está trabajando con revelación, redención y satisfacción. Y ni siquiera nos damos cuenta, echamos culpas aquí y allá. ¿Qué les dije? Mateo 22, ¿verdad? 22:11. La fiesta de las bodas. ¿Sí? Y entró el rey para ver los convidados y vio ahí un hombre no vestido de boda. ¿Cómo se metió? ¿Cómo se metió? Fue tanto su orgullo y su petulancia que pensó que ya había resucitado, porque si no tenía vestido quiere decir que no estaba resucitado. Él entró con su alma, entró con su alma. Pero en las bodas, los que estén ya van a tener su cuerpo de resurrección. No va a ser una fiesta de almas, de ánimas, sino va a ser una fiesta con presencia de seres con cuerpo resucitado, alma y espíritu. Los tres. Cuerpo, alma y espíritu, pero se refiere a un cuerpo resucitado. ¿En qué dimensión? La dimensión del matrimonio. En esa dimensión. ¿Está claro? Ahora, en la fiesta de las bodas va a haber 4 clases de personas cristianas, pero no todas se van a quedar a vivir en el palacio del rey. Sí, entonces, aquí en la dimensión es una vestidura especialísima. ¿Sí? Y este intruso, porque eso es un intruso, se mete inspirado por Satanás. Eres digno, tienes los méritos, eres el canchanchan, eres el muchacho chicho,
y tus méritos y tu obra y tu trabajo y tu ministerio en la tierra. Y ya nos amolamos si oímos esa voz. Por eso el Señor, para prevenir esto, dice, cuando el siervo haga la voluntad de su Señor, después de eso diga, siervo inútil soy. ¿Por qué creen que lo dice así tan, diríamos como tan injusto? Para que no se suba el orgullo. ¿Quién de nosotros podría decir así, para uno mismo y para los demás, pues, realmente yo no he hecho nada? Debo hacer lo que debo de hacer y darle la gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Entonces van a estar los amigos, y así se clasificó Juan el Bautista. Yo soy el amigo. Sí va a estar en las bodas, pero por don. Por don. Ahora, él no necesariamente como amigo. Él no necesariamente como amigo. Pero sí que el Señor siempre fue su amigo. El Señor siempre fue su amigo, porque cuando el Señor se refiere a él, dice, no hay otro mayor entre los nacidos de mujeres que Juan el Bautista. Entonces el Señor siempre fue su amigo, a pesar de... Y vean esta palabra amigo ahí mismo. Y le dijo, ¿cómo? Amigo. ¿Cómo entraste aquí no teniendo tu vestido de bodas? Bueno, ni siquiera yo creo que como amigo tenía el vestido de bodas, porque en eso se distinguían los invitados, ¿verdad? Unos como amigos, otros como, según la estatura que estábamos viendo, como siervos, como vírgenes y como la esposa. Pues si no tenía vestiduras, tuvo que ser sacado, porque ni siquiera en ninguno de estos conceptos tenía, lo que indica que él no había resucitado. Porque el cuerpo de resurrección es el vestido de luz. Ese es el cuerpo de resurrección. Amén. ¿Cómo va a ser el cuerpo de resurrección? Luz. Y miren que si hubiera una luz brillante aquí, muy brillante, ¿saben qué? No podríamos distinguirnos con facilidad. Y esto quiere decir que no podríamos estarnos fijando en los demás para criticarlos. Porque la luz todo lo iguala. Por ejemplo, vemos la brillantez del sol y no la aguantamos. Perdemos la dimensión del sol. Mejor bajamos la vista o ponemos la mano aquí, porque nos deslumbra. Pero los que estén vestidos de luz radiante verán con claridad. Es decir, sin deslumbrarse. Pero los que no tengan ese nivel, pues sí se van a deslumbrar y no van a poder ver con las sombras de la claridad. Porque las sombras de nuestro cuerpo, o sea, los matices de nuestro cuerpo nos ayudan a ver las formas. ¿Sí lo estamos viendo? Entonces, eres grande, eres poderoso, tu ministerio, no, hombre, tu ministerio, qué bárbaro. ¿Cuántos profetas antes de ti no los quisieron y a ti te aman? Y a ti te vienen a pedir consejo.
Eres grande, eres poderoso. No, hombre, los profetas anteriores eran nada ante ti. Y pum, que lo engaña. Y así ha pasado con el que debe ocupar esa banquita, ahí y acá, ahí y allá, y aquí y ahí. Han sido engañados sutilmente por el enemigo, muy sutilmente. Mira, vete mejor a otro lugar, vete al norte, vete al sur. Cámbiate de lugar, porque ahí no la vas a hacer. Además, ya ves esa gente. Aunque hagan circo, maroma y teatro, pero lo hacen pensando que es el lugar. No es el lugar, es el corazón. No es el lugar, es el corazón. Por un tiempo sí te vas a sentir muy a gusto, te vas a sentir muy... He conocido gente que así le ha pasado, gente de entre nosotros. Se ha ido a otro lugar y al poco tiempo, a cierta situación, ¡pum! Lo mismo que aquí eran, así también en otra parte. Mientras los tengan aquí, bueno, muy bien, pero después va a permitir una quiebra en su familia. Y entonces van a despertar. Y van a reaccionar como hubieran reaccionado aquí si no hubieran avanzado. No es el lugar muchas veces, es el corazón. Es la voluntad, es la decisión. Porque si empiezas a criticar, yo les decía cuando predicaba por radio, este no es un programa de polémica, así que por favor no me manden comentarios negativos. Si no les agrada, pueden cambiar de estación. Bueno, pero se les decía a gente que no les afectaba la salvación, ¿verdad? Porque este no es un programa de polémica. No es para estar alegando ni reclamando. No. Hacemos todo lo posible por dar lo mejor. Pero tampoco podemos satisfacer a todos. ¿Sí? Muy bien, entonces el enemigo trabajando ahí, y miren qué le dice en el texto que estábamos. Amigo, fíjese esta palabra amigo, ¿eh? ¿Cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y por primera vez él cerró la boca. Digo por primera vez, porque era bien hablantín, porque era bien protagonista, porque era bien perico, porque era bien murmurador, porque era bien boca suelta. Se los demuestro. Vamos al capítulo 20. Y este amigo es el mismo del que vamos a leer ahorita. Capítulo 20, versículos. Cuando les da el pago a los obreros que trabajaron en su viña, ¿verdad? Les empieza a pagar. Dice, y vienen los primeros, trabajaron todo el día, desde muy temprano, y pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Por qué? Pues porque ahí la fueron llevando, chiquiteando el día, ¿no? Chiquiteando el día, como yo le doy una mamadita aquí y a la otra. Ahí se fueron haciendo los
sotetitos, los flojitos, los que parecía que eran, pero no eran. Ahí la llevaban suave. Y cuando vio el dueño de la viña que no avanzaban, dije, pues estos no van a terminar. Y sale y a buscar otros obreros, pues estos no van a terminar. No vienen dispuestos a trabajar. Vienen a un día de campo. Porque ahí el dueño de la viña tenía que darles de comer. Y sale una vez, avanzó un poquito más, pero vio que no iban a terminar y sale otra vez, total que salió 4 veces. Y cuando viene la hora de la paga, a ver, ponme el versos anteriores. Mire, salió a la hora 11. Ya casi para finalizar el día laboral. Pero antes había salido a la hora 9, a la hora, ¿verdad? 6 y 9. Y luego sale a la hora 11. Y todavía contrata a otros. Y a la hora de la paga, eso es lo que vimos hace rato, ¿verdad? Y cuando fue la tarde o la noche del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros que contrate. Y entonces los primeritos ven que les dan a todos, los últimos, les dan un denario. Y ellos pensaron, oh, pues si a ellos que acaban casi de llegar les da un denario, pues a nosotros nos va a dar 12 denarios. 8 denarios, 9 denarios, qué sé yo. Pero todos pensaron, pues nos va a ir bien. Y entonces un líder, uno contamina a muchos, ¿eh? Uno contamina a muchos. Adelante. Diciendo, se enojan, ¿verdad? Porque aquí habla en plural. Diciendo, estos posteros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. ¿Están reclamando, sí o no? Y él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, yo creo que era el líder. Yo creo que era el líder que alborotaba a todos los demás. Y miren, basta un inconforme para que contamine. Un inconforme logra contaminar a muchos. Y entonces dice, sí, tuvieron que tomar su denario, pero en plural, miren cómo habla, en plural. Tomándolo, ¿qué? Murmuraban, no dice murmuraba, dice murmuraban contra el padre de la familia, adelante, diciendo, estos últimos solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros y que hemos llevado la carga y el calor del día. Por eso no podemos presumir, hermanos. Hagamos lo que tenemos que hacer sin chistar. Gozosos, contentos, alabando, bendiciendo al Señor y dándole gracias. Amén. Pero estos fueron contaminados por un llamado amigo. Así le llama el Señor, a pesar de su enojo. Amigo, no te estoy ofendiendo. ¿Qué no te concertaste conmigo por un denario? Bueno, pues aquí está tu paga.
Ahora, si yo quiero darle a los demás lo que hay en mi discernimiento, les quiero, ¿qué a ti? ¿A ti qué te importa? ¿Que no es mío lo que yo quiero dar? ¿O es tuyo? Y bien, aquí entra la envidia. ¿Qué más podemos ver ahí? La injusticia. Porque estos que llegaron al último trabajaron más que los primeros que llegaron. Y ya cuando empezamos a flojear, hermanos, empezamos a ser pesada, y no ir al templo, no, yo otra vez, y fui hace un mes, y otra vez al templo. Y siempre lo mismo. Ya me sé lo que el hermano va a decir. Pues sí, oyes y nunca aprendes. Y luego tienes comezón de oír palabra de Dios y vas por acá y vas por allá y pruebas aquí, pruebas allá. Y es lo mismo, nada más es que te da comezón y pues quieres que alguien te quite la comezón. Amigo, ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Pero este amigo es el mismo amigo que se metió y que representa a los inconformes y a los murmuradores. ¿Cómo aquí sí habló? Y cuando llega a una confrontación directa con el rey, con el Señor, dice, mas él cerró la boca. No tenía argumentos delante del Señor. No tenía razón, no tenía justificación. ¿Lo vemos? Sí. Ahora, así rápidamente, hay muchas citas para cada porción. Por ejemplo, para mostrar las ropas blancas simples, que corresponde a la salvación del alma. Y volvemos otra vez a lo mismo, la estatura, por favor. ¿Ya vieron? ¿Qué pasó con él en las bodas? ¿Se quedó en las bodas o fue echado? Dice, amigo, ¿qué haces aquí? Porque se murió con la idea de que Dios era, o el patrón o el jefe era injusto. Entiéndase Dios, ¿no? Y así se murió. Y entonces se lleva la idea de que él merecía más. Y eso es lo que el diablo nos inyecta. Mereces más porque eres grande, mereces más porque esto, porque aquello, porque más aquello. Y nos infla. Y ahí es donde él trabaja con orgullo de revelación, de redención y de satisfacción. Y nos destruye sin que nos demos cuenta. Muchos se han quedado en el camino y por eso ya no siguieron el sendero. Amén. Sigue diciendo ahí, en ese mismo texto abajo, el texto que sigue. Entonces el rey dijo a los que le servían, no dice átenlo, dice, está atado de pies y de manos. Él pensó que caminó y él pensó que actuó bien, que obró bien, que trabajó bien con sus manos, ¿no? Pero él ya viene atado de pies y de manos. No dice que lo aten. No hay necesidad, no había necesidad para echarlo, no había necesidad. Ya viene atado de pies y de manos. Por lo tanto, échenle, tomadle y échenle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La pregunta aquí es casi obligatoria. ¿Y qué pasó? ¿Se perdió su alma?
Sin embargo, ¿a dónde lo echaron? Es decir, su resurrección no será tan brillante. Sí tendrán vestido de salvación, pero no será brillante. Porque dice afuera, afuera de la nueva ciudad, afuera de las bodas. Y entonces lamentará. Ahí será el lloro. ¿Y qué? Y el crujir de dientes. ¡Qué decepción! ¿Lo entendieron? Bien, vamos pues a ver las ropas blancas simples. Ropas blancas simples. Amén. Ujú. Apocalipsis 6:9 al 11. Apocalipsis 6:9 al 11. Y vean ustedes lo que pasaron, ¿eh? Vean lo que pasaron. Y sin embargo, ni siquiera se nota su vestimenta, porque el Señor les da. O sea, llegaron desnudos prácticamente, pudiendo haber tenido vestiduras elegantes, ¿verdad? Dice, y cuando él abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas, no los cuerpos, las almas. Otra vez venimos a lo mismo. El individuo de la pasaje anterior se metió con el alma, no con el cuerpo, porque no había resucitado. Y aquí están como almas de los que habían sido muertos en cuerpo por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Ahora, vean su actitud. Y clamaban, o sea, gritaban. ¿Cómo? En alta voz o en voz alta diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Qué están haciendo? Están reclamando. Están reclamando. Están enojados. ¿Hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, tú que eres santo y que eres verdadero, ¿por qué es que esto, aquello, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y hasta ese momento se les da ropas blancas. Y les fueron dadas sendas ropas blancas. Y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos. Se refiere a la gran tribulación, tiempo de la gran tribulación. Al principio de la gran tribulación, por no ser vencedores, y su posición es debajo del altar. Amén. Cuando dicen hasta cuándo, es una falta de madurez. Y les fueron dadas las sendas, las ropas. Quiere decir, no estaban puestas las ropas. No estaban puestas. No llegaron con las ropas puestas. ¿Sí? Alabado sea su nombre. Aquí la palabra para ropas blancas es estol. O sea, una túnica exterior simple, blanca con un grado de luz, ¿sí? de la ropa de nuestra salvación. ¿Sí? Es ropa nada más de la salvación del alma y del perdón de los pecados. Amén. Bueno, esa cita, hay más, pero nada más esa cita para esta porción. Amén. Alabado sea su nombre. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿No? No la construyeron su casa. No la construyeron. No. Bueno, eso sí.
Madera, heno y hojarasca, tal vez si tuvieron más conocimiento de edificar, ¿no? Pero pues eso y nada es igual. Tengo muchas citas aquí para mostrar esto. Ajá. En el 15:2:4 tenemos otros con vestiduras simples, pero con una actitud diferente. Estos 15, ¿qué? 2:4. Y vi así como un mar de vidrio, que quiere decir el altar de, el lavacro, perdón, el lavacro en el tabernáculo, mezclado con fuego del altar, ¿verdad? Y los que habían alcanzado la victoria se quedaron a la tribulación. Estos son los que se quedan a la tribulación. Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés. ¿Por qué menciona a Moisés aquí? Por el paso del mar donde fueron bautizados el pueblo de Israel en la nube y en la mar. ¿Lo ven claro? Diciendo, miren la actitud diferente: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Ahora, ponme la estatura para ilustrar estas dos porciones, que aunque tienen vestiduras simples, no pasan de aquí, miren, no pasan de aquí. Los primeros que vimos están inclusive debajo del altar, debajo del altar. Estos están aquí, en este nivel, pero dentro de lo que es los dones. ¿Ya lo vieron? Y hay otras muchas citas, porque estos, al quedarse a la tribulación, reaccionan, despiertan y se dan cuenta: hombre, híjole, tantas veces que debí de haber ido al templo y no quise, mejor quise chocolate con churros, porque hacía mucho frío. Y ahí como que va a haber un despertar, pero ya no va a haber iglesia. Y cuidadito con que traigas una Biblia por ahí. Al final son matados, pero ya despertaron tarde, pero despertaron, ¿verdad? Ahora, lo que sigue, hermanos, son las vestiduras dobles. Vestiduras dobles. Estas vestiduras dobles corresponden a este lugar, aquí. Su grado de resurrección es más brillante. ¿Sí? Los que estén aquí, en esta posición. Entonces vamos a ver en Apocalipsis 4, del 4 al 11. 4 del 4 al 11. 4 del 4 al 11. Amén. Aquí la palabra en griego es imatión. Una vestidura exterior o interior es vestidura de poder más riqueza y posición sobre sus cabezas, coronas de oro. O sea, mentes gobernadas por la naturaleza divina de Dios hasta cierto nivel, ¿verdad? Las coronas pertenecen al lugar santo. En el altar, por ejemplo, había una cornisa de oro en el altar de elaboración. También la mesa de los panes y el candelero simbolizan las copas. Y fueron coronados de manzanas. Ellos vivieron en este lugar reinando sobre su carne. Qué posición tan privilegiada, pero aún así no total. Y tienen arpas. Que representa la humildad gozosa. Y tienen copas de oro. Y se postran. Y toman sus coronas y las entregan, que representa posesiones y tipo de alabanza. Y están alabando con voz y canto.
Y dice, nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. Esto ya es otra dimensión. ¿Sí? Y nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Pero dónde van a reinar? A ver, veamos la cita. Veamos la cita. 4 al 11. Ahora sí. Y alrededor del trono había 24 sillas, y sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas. Y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Esta es otra posición. Estos tienen oro en su cabeza. Y sus vestiduras son de más gloria, ¿no? Y terminan diciendo, reinaremos sobre la tierra, salvo sí, sobre la tierra nueva, tierra nueva, tierra nueva, que va a ser un pedazo de cielo, por decirlo así, ¿no? Otro Edén recuperado, porque ahí mismo dicen, y reinaremos sobre la tierra. Si no está, 4:11, está en el 5:9, 10 de Apocalipsis. Ajá. Y son muchos, son millones de millones, contando desde Adán hasta acá, pues son millones de millones, 5:11 por ejemplo. El 5:11 dice, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos. Bueno, y la multitud junto con los ángeles era millones de millones junto con los ángeles que se unen a esta alabanza en este nivel. ¿Sí lo vemos? Ajá. Y menciona 4 animales, que es un número simbólico de grupos de gente llenos de ojos, con discernimiento, revelación de Dios, y están delante del trono, o sea, podían mirar hacia adelante proféticamente, hacia detrás, mirar recordando de dónde fueron sacados, y hacia adentro, escudriñándose a sí mismos. Eso poco lo hacemos, ¿eh? Y cuando lo hacemos, caemos en que somos grandes, somos importantísimos. Yo no sé qué haría la iglesia sin mí. Yo creo que tendrían que cerrar la iglesia si ya no voy. En fin, un montón de cosas, ¿no? Amén. Y los animales representados aquí son muy especiales. Son características que ellos tuvieron. Características que ellos tuvieron. Este grupo que está en esa parte. Y vestidos con ropas dobles. ¿Sí? Y vamos a las últimas ropas. Entonces, el enemigo tuvo la astucia, la argucia y la sabiduría corrupta para engañar a un gran profeta llamado Juan el Bautista. ¿Podrá decir el Señor de nosotros, de entre los nacidos de todas las mujeres del mundo, los que están bajo el puente? Son los más grandes. ¿Podrá decir eso el Señor de nosotros? Lo dijo de Juan el Bautista, pero por don. Y sin embargo a Juan el Bautista le pasó lo que le pasó. Terminó confundido. Terminó en el piso. Muy a su pesar, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Porque estaba a punto de morir. ¿Verdad? Muy bien. Por último, las vestiduras de máxima gloria, que representa la resurrección óptima, la resurrección
de un grado de luz como la del sol. Apocalipsis 19, 7 y 8. Y ya con esto nos vamos. Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Esta es la vestidura máxima, a la cual estamos invitados a vestirnos. Pero mientras no nos quitemos los harapos de la carne, las vestiduras viejas de maldad, las vestiduras viejas de indiferencia y de flojera y demás antivalores, el Señor no nos va a vestir sobre andrajos, sobre nuestros andrajos. Tenemos que desvestirnos o permitir que Dios nos desvista, nos descubra quiénes somos. ¿Qué es lo que nos descubre quiénes somos? Las pruebas, los problemas, lo que no me gusta, lo que me disgusta. Ahí sale mi naturaleza, ahí sale mi enojo, ahí sale mi desdén, ahí sale mi capricho, ahí sale mi rebelión, ahí sale mi murmuración. ¿Qué dice ahí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, aparejado o vestido. Y le fue dado que se vista de lino. Vean, van 4 cosas. Lino, ¿qué? Trabajado. Este lino era muy bien trabajado. No era lino en bruto. Era lino fino, limpio y brillante. Porque lino fino son las justificaciones. Justificaciones verdaderas, no falsas. Tenemos un montón de justificaciones. Luego, cuando en una familia alguien no quiere venir al templo, como que le da gripa, lo malo es que a los demás les da pulmonía. Y después nadie de la familia viene. Que porque esto, que porque aquello, que porque pajarito se murió. Ya nos amoló el enemigo y sin darnos cuenta. Al contrario, nos infla. Nos infla y nos dice, no, pues tú eres grande, eres poderoso. Aquí ya no vas a progresar bajo el puente. Necesitas salir del Edén, salir, como le dijo a Adán y a Eva. Mira, hay mucho más. Los ojos abiertos te van a dar dimensiones que tú no conocías. Y fueron abiertos los ojos de entrambos. ¿Qué fue lo primero que conocieron? Qué mentira tan grande. Y conocieron que estaban desnudos. Y se hicieron vestidos de hojas de higuera. Fíjense qué engaño, ¿eh? Qué engaño. Pero cuando menos conocieron que estaban desnudos. Y Dios los vistió con las pieles de animales que seguramente fueron sacrificados, lo que implica sangre derramada, lo que implica sacrificio. La sangre derramada no huele bien. Y ahí en el altar de los sacrificios yo creo que no olía bien, pienso que olía a rastro. Sin embargo, el sahumerio que había, las especies aromáticas, repelían ese mal olor. Imagínense sangre corriendo rumbo al mar muerto. Ríos de sangre corrían por ahí. No era agradable. Y hay cosas que nos pueden disgustar.
Y pues vamos a cambiar de ambiente, ¿no? Pues solo que quieras estar en el lugar santísimo, sin que como aquel trabajador lo haya devengado, porque nada más se hicieron tontos todo el día. Hacían que trabajaban, pero no hacían nada. Por eso el patrón salió a buscar a otros. Y viene la envidia, y viene el coraje, y por qué a este sí y a mí no, yo tengo más tiempo. ¿Y por qué este chamaco, este chamaque me va a mandar a mí? Pues simplemente porque el Señor lo ve como es, ¿no? Amén. Bueno, los que quieran una copia de más citas y más conceptos, levanten su mano para... Muy bien. Aquí tengo 3 hojitas y cada una de ellas habla de las vestiduras. ¿Quién quiere una copia? A ver, por favor, su mano para contabilizar. Los demás no, yo creo que quieren llegar desnudos. Pero más o menos 15 o 20, ¿no? Está bien, ya los estoy viendo. Más o menos 15 o 20. Así que le doy esto a la hermanita Esther, que nos haga el favor de sacarlo en copia. Y aquí hay citas en abundancia, hermanos. No estamos inventando nada, ¿eh? Bueno, aquí están las 3. Por favor, hermana, si les puede aumentar el color negro, para que sea claro, ¿no? Porque hay viejitos que van a ser la esposa y viejitas que van a ser la esposa, pero no alcanzan a ver. Bueno, hermanos, espero que esto les ayude y que en su caso les haga reflexionar y que en su caso decidan bien. Rectifiquen, rectifiquen y se cimenten. Porque si no, decía mi mamá, nunca vamos a pasar de perico perro. Y si siempre es lo mismo para ustedes, el problema no está en el mensaje ni en el mensajero, el problema está en cada uno de ustedes, que ya no quieren avanzar. Ya se estacionan en una posición y ¿quién los mueve de ahí? Allá para la salida de Poza Rica a Papantla, creo que todavía está el pequeño puente, nada más caben 2 carros, ¿sí? Uno de venida y otro de ida. Y en ese tiempo, hace años, no había pipas que repartieran agua y cuando se escaseaba el agua, que ahí pasan varios ríos, pero a veces escaseaba. Y en un burro ponían una trineo, ¿cómo se llama eso? Una carreta con 2 llantas. Y andaban ofreciendo el agua, ¿no? Por aquí, por allá, agua limpia de ahí, de Pemex, que era muy purificada por los procesos de la tecnología que tenía. Y vendían esa agua como garrafones de agua hoy. En ese tiempo no había garrafones de agua. Y entonces pues iban con el burrito y se les queda medio puente. Y pues se amachó el burro, se puso rígido y no, pues lo empujaban, le pegaban y ya tenía cola de carros por un lado y cola de carros por otro lado. Y todos ahí gritando, ¿no? Porque transportaban a los petroleros en camioncitos de 3 toneladas con la carga abierta. Nada más traían una caseta allí para el agua y eso, ¿no? Pero todo lo demás abierto. Y no, pues ya se imaginan el relajo que tenían ahí, echando relajo los petroleros que iban al trabajo. Y total que uno grita, pues, pícale la cola. Y ya que agarran ahí algo que le pican la cola y sale de esta.
Y digo yo, ¿qué? ¿Necesitará Dios picarnos la cola? Y todo el mundo aplaudió la idea, porque eso sí funcionó. ¿Necesitará el Señor eso? Para que despertemos y veamos la dimensión de la gran salvación que Él nos ha dado. Privilegio, hermanos, y gloria para Dios. Privilegio que tenemos estos pocos, unos cuantos. Privilegio. Porque ver estas dimensiones tuvieron que pagar un precio los que tuvieron la revelación de la Biblia para después comunicarlo a nosotros recibirlo y creerlo y ahora también compartirlo. Pero ya no vemos, como que ya nos acostumbramos a que esto es normal. Esto es normal, no pasa nada, eso es normal. Es normal que vivamos una vida pobre, miserable, débil, desganada. Es normal. ¿Y el mensaje qué? Tenemos responsabilidad sobre lo que hemos oído y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros y a los que ya no están con nosotros. Porque los que no saben, pues hasta donde sepan Dios los va a juzgar. Y aún así, si tienen una Biblia, ¿por qué no leyeron su Biblia? Descubrieron, preguntaron, indagaron, estudiaron, porque este mensaje está en la Biblia. Pero si tengo la Biblia relegada, aventada, empolvada, maltratada, sin hojas, pues ya me amolé. Porque soy responsable de la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Bien, hermanos, pues gracias. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gran día. Ah, la ofrenda. Estábamos esperándolos, ¿eh? Gracias por recordar. Le dije al hermano mejor al último. Invocando la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Números. Amén. La verdad que te